Buenas tardes. Nuevamente se llegó otro martes, gracias a Dios, y la oportunidad de escudriñar la palabra, de indagar un poquito más acerca de ella y sobre todo el anhelo en nuestro corazón de aprender de lo que Dios tiene preparado para nosotros, que nos enseñe en nuestra vida y que nos transforme. Miren, en lo que ha pasado el tiempo, son ya 4 meses y medio, casi 5 meses en los que hemos logrado por medio del internet trasladar los mensajes de la palabra de Dios y todos guardaditos en nuestra casa. Y cambió nuestro entorno, cambió nuestra situación, cambió nuestras prioridades y han cambiado muchas cosas a lo largo de nuestra vida. Yo me ponía a meditar y, por ejemplo, yo en mi casa tenía una persona que me ayudaba con los quehaceres de la casa. Aunque yo estaba aquí y supervisaba, tenía alguien que se encargaba. A raíz de todo esto, pues no ha podido venir por el transporte y todas las situaciones que ya sabemos. Y empezamos con mi esposo, mis hijos, entre todos a trabajar en equipo y encargarme yo de las cosas de la casa. Y a pesar de que es mi casa, digámoslo así, me empecé a dar cuenta que había muchas cosas que no estaban en orden, que estaban ocupando un lugar innecesario, que tenía muchísimas cosas que nunca había usado, que no servían, y empecé a hacer, yo creo que todos estuvimos en lo mismo, ¿verdad? A hacer una limpieza y una reorganización de cosas y a sacar todo lo que no servía y que era un estorbo y regalarlo o tirarlo o lo que fuera necesario hacer para hacer espacio a las cosas que se necesitaban. Teníamos cosas, por ejemplo, que usábamos a diario y que estaban guardadas en un lugar poco a mano, digámoslo así. Entonces empecé a trabajar en eso y se siente bien saber dónde está todo acomodado de la mejor manera y sobre todo tenerlo todo a mano. ¿Y por qué le cuento esto? Usted me va a decir a mí, mire, a mí que no mucho me importa cómo tenga su casa. Pero el Espíritu Santo me hacía ver de alguna manera que así como tenemos muchas veces desordenada nuestra propia casa, el lugar donde habitamos, el lugar donde guardamos nuestros cubiertos, por ejemplo, cada día, el lugar donde colocamos los platos de tal manera, y que es un día a día un ejercicio, y no nos damos cuenta de desórdenes que hay, de cosas que no funcionan, de cosas que están arruinadas, de cosas que están estorbando. Nos puede pasar en nuestro interior. ¿Cómo está nuestro interior? ¿Cómo estamos por dentro? Y yo creo que todo lo que estamos viviendo, como hemos hablado en otras oportunidades y como lo hemos oído en muchos mensajes y en muchas prédicas, y basta con ver las señales que se están dando, nos prepara para un tiempo final. No sé cuánto tiempo falte, pero sí es seguro que es un tiempo final. Lucas 21:28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y toda la palabra de Dios es verdad. Y este enunciado en específico, bueno, toda la palabra es verdad, pero es una verdad inminente y una verdad muy cercana. Dice: vuestra redención está cerca. Yo creo que tu redención y la mía está mucho más cerca del día que creíste. Está mucho más cerca de antes de que empezara toda esta pandemia. Está mucho más cerca de lo que nos lo imaginamos. Y si eso es cierto, que así es, y si lo creemos, deberíamos de tomarnos el tiempo de hacer como hicimos en nuestras casas y escudriñar qué hay adentro, qué cosa nos está estorbando, qué cosa está mal, está arruinada, está descompuesta, qué cosa no está en el lugar que debería estar, para ordenarlos y aprovechar el tiempo que Dios nos dio para estar en casa. Miren, no es casualidad, de verdad. A mí me impacta que esto llegara a pasar justo en un año proclamado como de restauración. En un año de... ¿Qué es una restauración? Hemos oído, y yo por lo menos en lo personal lo asociaba mucho con una restauración familiar, y se ha dado. Mire, yo he oído testimonios de hermanos que me han compartido que sus hijos por X o Y razón, que se habían ido de la casa, regresaron y están en la casa. Y literalmente están todos en la casa. Entonces han tenido tiempo de limar asperezas, de volverse al Señor, de volver su corazón, de tener comunión. Una restauración familiar. Pero realmente restaurar algo es arreglar algo que estaba en mal estado, que se dañó, que necesita una mejora, que necesita una mejoría. Y eso es lo que el Señor está permitiendo a través de todo esto. Entonces, si creemos con nuestro corazón que el fin está cerca, o por lo menos nuestra redención está aún más cerca, es tiempo de prepararnos para estar listos y que cuando esa redención, como dice la palabra, cuando al final cuando la trompeta suene, podamos ser candidatos de ser arrebatados, que demos la estatura y lleguemos a la talla que Dios espera de nosotros. Vamos a leer el verso de Hebreos 12:1 y vamos a leerlo en varias versiones. La Biblia de las Américas dice: por tanto,
puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo quisiera hacerle zoom aquí a dos situaciones diferentes. La primera dice despojémonos. ¿Qué significa despojarse? Vamos a ver el significado del Strong y un poquito de connotación de esto, pero despojarse es quitarse algo, ¿verdad? O sea, algo que tal vez tenías muy arraigado a tu corazón, muy guardado, y es tiempo de soltarlo. Dice de peso y de pecado. Habla de dos situaciones diferentes y vamos a ver en las versiones que enumero aquí diferentes acepciones o diferentes formas de entender qué significa peso y qué significa pecado. Pero son dos elementos de los que debemos despojarnos. Y también dice que fácilmente nos envuelve. Entonces, tenemos que quitar estos aspectos que vamos a ver de nuestra vida porque fácilmente nos atrapa, fácilmente nos envuelve, fácilmente nos puede hacer caer. Despojarse es la palabra griega 659 que se dice apotisemi. Perdónenme, pero el hebreo sí no se me da. Este es en griego, tampoco se me da. Y significa poner lejos, separar, alejar, dejar, desechar o despojarse uno. Mire, poner lejos, ¿qué significa? ¿Qué ha pasado ahorita? Nos tienen separados de alguna manera. Hay un distanciamiento social. ¿Por qué? Porque puede ser, yo así lo veo de alguna manera, más ahorita con lo que acaba de suceder, que cualquier persona, lejos de tu núcleo familiar, encerrado en tu casa, es un candidato posible a contagiarte. Y no es para que tengamos terror y miedo, porque eso lo echamos fuera ya en el nombre de Jesús, pero me debo mantener a distancia de las personas aquí en mi casa. Incluso cuando salgo a algún lado, al supermercado, cuando recibo algún pedido en mi casa, mantener una distancia, una separación, un alejamiento para que cualquier contaminación no pueda entrar a mi vida y por consiguiente a mi casa. Apliquémoslo en el ámbito espiritual. Despojarse significa poner lejos, poner una distancia de cualquier cosa, cualquier situación, cualquier persona que pueda ser de contaminación para mi vida. ¿Por qué? Porque mi redención se acerca y porque decía la palabra aquí en este verso, tenemos una gran nube de testigos, que luego vamos a ver un poquito más acerca de eso, alrededor nuestro. Hombres de fe que ya partieron con el Señor, que están esperando, porque dice que la creación entera, dice gime a una, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, a que todos lleguemos a esa redención. Pero mientras eso llega, están viendo cómo nos comportamos, cómo hacemos, cómo actuamos. Y yo me imaginaba, yo nunca corrí carreras, bueno, 2 veces y fueron de lo más frustrantes que puedo ver para mi vida. Eso no es para mí, seguro que no es para mí. Pero mi papá sí corría. Cuando yo era pequeña lo acompañábamos a las carreras. Y yo me acuerdo que mi mamá nos llevaba a diferentes puntos, porque por lo general daban como vuelta. Y nos íbamos a un primer punto a verlo correr. Yo me imagino que él sentía de alguna manera alguna especie de ánimo extra, de fuerza extra, solo con vernos. A veces le llevábamos agua al principio, después ya no. Y luego nos movía a otro punto más en un punto intermedio. Y yo nuevamente, cuando esperándolo ver y cuando pasaba, le aplaudíamos, le gritamos y por lo general logramos llegar a la meta. Y muchas veces, en una oportunidad, fuimos a una carrera en Cobán, que era una carrera muy dura. Y yo me acuerdo que cuando vi entrar a mi papá a esa carrera, él iba mal, iba descompuesto, iba blanco, los labios blancos, estaba como deshidratándose. Pero cuando nos vio, yo me imagino que una especie de energía de alguna manera, un estartazo más para poder llegar a la meta. Pues eso creo yo que es lo que la palabra nos quiere decir a través de esto. Hay un gran grupo de testigos alrededor nuestro, tal vez familiares que partieron con el Señor, tal vez amigos que se fueron, amigos en Cristo, hermanos, que están diciéndonos, te falta poco, la redención se acerca, ánimo, tira eso ya, te estorba, no te ayuda, te obstaculiza. Corre, te falta poquito. Y eso es lo que el Señor me hacía sentir en esta oportunidad con esta prédica, es lo que parte de lo que quisiera trasladarte. Nos queda muy poco para esa redención. Estamos tan cercanos de llegar a lo que tanto hemos esperado, que es tiempo de que digamos, sí, me voy a despojar de todo esto que no me bendice, que me estorba, que me es obstáculo, que no me deja avanzar. Dice también significa
separados, que no se juntan. Cuando algo está separado es para que no se junte, para que no se mezcle. Yo no sé si usted alguna vez jugó con mercurio. Dicen que es malo, yo no sabía, la verdad. Cuando era pequeña teníamos termómetros en la casa y yo era especialista en romperlos. Y cuando se rompía, agarraba el mercurio y me encantaba porque se ponían un poquito separaditos, se juntaban. Entonces, el Señor nos está mandando a que no nos pase lo del mercurio y que apartemos, alejemos, separemos todo aquello que es pecado y que es peso, para que no se vuelva a integrar con nosotros, porque tal vez ya no estamos pecando, pero está cerca y se puede volver a juntar como el mercurio, ¿verdad? Y envolvernos. Dice también alejar, hacerlo aparte, desechar, sacarlo completo de nuestra vida. Y la última acepción decía despojarse uno mismo. ¿Qué significa? Que esta decisión la tienes que tomar tú. Nadie te va a poder sacar ni quitar todo peso o pecado que hay en tu vida. Eres tú el que elige y decide el ya no querer contaminarte, el ya no querer estar cerca, el ya no querer estar unido a las cosas que sabes que no te bendicen, que no te edifican y que por el contrario te pueden causar dolor a tu vida. Otra acepción que vamos a hablar aquí dice que el despojarse de todo peso y pecado que fácilmente nos envuelve. Y esa palabra envuelve es la palabra griega 2139, que es euperistatos. Esa espero que no me haya salido muy mal. Y significa rodear por todo el lado. Entonces, el pecado y el peso, digamos que este eres tú. El pecado y el peso te puede rodear por todo lado, de alguna manera envolverte, cubrirte. Y si el pecado te envuelve por todos lados, te va a apartar de Dios, te va a alejar de todo lo que es de bendición. Significa también estorbar en toda dirección. Miremoslo con la figura de la carrera. Tenemos una meta a la cual el Señor nos está llamando a llegar, una estatura a la que nos llama a alcanzar. Pero el pecado y el peso nos están estorbando en toda dirección que nos querramos mover. No sé si te ha pasado que vas caminando tal vez a algún lado y una persona viene en posición contraria a la tuya y te mueves para un lado y sin querer él se mueve para el otro y empiezan a hacerse el baile, ¿verdad? Porque no te deja pasar. Eso es el peso y el pecado, cuando te envuelve, tratando de estorbarte, pero sí con intención para que no avances, para que te regreses, para que te quedes parado, para que pierdas la estatura, la distancia, el camino que Dios quiere que avances. Si alguien en una carrera no avanza y todos los demás avanzan, es como que retrocediera, porque todos van ganando distancia, pero él se va quedando. Entonces no podemos dejar que el pecado nos estorbe por ninguna parte. No podemos permitir que nos impida. Significa también asediar. Y asediar, un asedio es una persona que está, como decimos en buen chapín, atalayando, ¿verdad? Esperando el momento oportuno para hacer caer, esperando el momento oportuno para poner tropiezo, esperando el momento oportuno para estorbar. Significa también que distrae con facilidad. Entonces, si hay peso o hay pecado que no has apartado, que no has alejado, que no has puesto distancia, te puede distraer fácilmente de tu objetivo principal, de tu llamado aquí en la tierra, de tu anhelo de prepararte para esa redención que está muy cercana. Significa también que comprime. Mire, cuando comprime, está apachando. Te quita de alguna manera movilidad, te quita incluso si usted le apachan aquí muy fuerte, hasta la respiración, siente que le cortan, ¿verdad? Entonces el pecado, el peso, te comprimen y no te permiten llenarte, expandirte, crecer. Que obstruye. Estrecha, que dice que estrechamente nos cerca. Mire, cuando uno pone un cerco, es para impedir. Por ejemplo, si usted siembra su plantita y siembra otro a la par, a veces la cerca para que no se mezcle una con otro, ¿verdad? Pero el pecado lo que hace es que la cerca para que no crezca más, para que no se expanda, para que no llegue usted a la estatura, al nivel que Dios quiere que dé. Si usted siembra una planta, por ejemplo, un árbol, en una maceta pequeña, no va a crecer. Va a ser como una especie de bonsái porque no va a llegar a la estatura que tenía que llegar. Entonces el pecado y el peso nos asedian, nos estrechan, nos cercan, así apretadito para que no logre expandirse, para que su raíz no crezca, para que no dé fruto, para que no dé hojas. Y dice también, describe al pecado como poseyendo ventaja a favor de poder prevalecer. Entonces, cuando el pecado envuelve, lo que hace es que le da
oportunidad de que el pecado prevalezca y que la persona no logre prevalecer. Debido a que esto es un estorbo para tu vida cristiana, es necesario que entendamos de veras que tenemos que despojarnos de todo peso y todo pecado que nos puedan estar asediando. Y por ello vamos a indagar un poquito más acerca de qué significa o qué acepciones puede tener cada una de ellas. ¿De qué necesitamos despojarnos? Vamos siempre a Hebreos 12:1. Depongamos toda carga inútil y en especial las amarras del pecado para correr hasta el final la prueba que nos espera. Mire, toda carga inútil. Yo no sé si usted practica algún deporte, si usted camina, si usted corre, si usted ha tenido que moverse a pie mucho tiempo, pero si es así, uno lleva lo mínimo. Uno no va a andar cargando más de lo que necesita. Hace unos años ya, unos amigos nos invitaron a pasar un fin de semana a una casa que ellos tenían en un lugar. Y nosotros teníamos pequeños, muy pequeños a mis gemelos, estaban muy chiquititos. Y mi esposo y yo estamos acostumbrados a viajar cómodos, llevando todo lo que necesitamos. Y como por lo general usted va con su carro, le mete todo lo que pueda, se parquea donde tiene que llegar, baja sus cosas y la pasa bien, no hay problema. Pues nosotros íbamos cómodos, con todo lo que necesitábamos. Llevamos hasta corral, todo lo que usted se puede imaginar, carruaje, todo, para un fin de semana. Algo exagerados. Cuando llegamos al lugar era la primera vez y no conocíamos y no preguntamos. Nos tocó dejar el carro parqueado muy lejos de donde íbamos. Estaba lloviendo. Era un terreno lleno de lodo. Uno se paraba y patinaba. Y llevábamos a cuestas, maletas, mochilas, comida, carruaje, corral, no se imagina. Tuvimos que pasar por una especie como de puente, como línea del tren. Mire, yo me acuerdo que me van a dejar tirado todo y agarrar a mis hijos, incluso cargados. No llevamos ni siquiera una cangurera para cargarlos cómodamente, sino entre cargados. Fue como una pesadilla el llegar hasta el lugar. Imagínense el caminar cristiano que estamos llevando, cargando todos esos tanates, muy chapín esa palabra, ¿verdad? Pero esos tanates encima que nos impiden llegar a la meta. Despójese. Despojémonos de toda esa carga inútil que andamos cargando. Mire, vamos a ver más despacito qué significan las cargas, pero a veces andamos cargando amargura, rencor, enojo. Son cargas inútiles que usted tiene que soltar. Ya basta de estar enojado con fulano por lo que le hizo en el año de 1000 no sé cuánto. Usted lleva la carga, el otro tal vez ni se acuerda. Y eso le impide caminar. En Éxodo 1:14 nos relata el pueblo de Israel. Dice que Faraón puso sobre ese pueblo una carga pesada para amargarlos, para tratar de amargarles la vida, dice una versión. No voy a leer el verso, usted lo lee en su casa, pero me impresionaba porque Faraón figura del diablo. Les impuso una carga inútil, una carga pesada, y ahí dice que los ponía a hacer ladrillos con doble paja o no sé cómo era el proceso, innecesario, solo con el propósito de amargarles la vida. ¿Para qué? Para que no clamaran a Dios. ¿Para qué? Para que no lo buscaran. Y quizá lo que el enemigo está haciendo, sobre todo ahorita, que Dios nos está dando una oportunidad de reconciliación, que Dios nos está dando una oportunidad de llegar a nuestras casas, de acercarnos a nuestros seres queridos, de predicarles el evangelio a aquellos que aún no han creído, que no quieren saber nada de Dios. El enemigo está poniendo cargas más pesadas de las que deberíamos de llevar, una carga doble, con el propósito de amargar nuestra vida. Entonces, bota toda carga, bota toda amargura, bota todo enojo. No dejes que el enemigo te ponga cargas que Dios no te ha puesto. Y si te sientes cargado por la situación económica que puedas estar viviendo, por la inseguridad, por el miedo, por lo que sea, el Señor nos dice en su palabra, venid a mí, todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ese verso es precioso y lo hemos oído muchas veces y es una bendición, pero no nos va a bendecir tanto con solo escucharlos. La bendición consiste en llegar delante del Señor y decirle, Señor, te entrego mis cargas, las boto. Me siento cargada por esto. Te rindo a ti mis cargas y tomo tu yugo. Ya no quiero más. Mi redención se acerca. Yo ya no voy a llevar más cargas inútiles. Este verso nos mencionaba de botar toda carga inútil y dice, y en especial
las amarras del pecado. Entonces, la versión que leímos antes decía toda carga y todo peso de pecado, ¿verdad? Pero aquí dice las amarras del pecado. Entonces, no solo se trata de botar pecado, porque tal vez tú me puedes decir, no, hermana, fíjese que yo antes hacía esta cosa, pero ahora ya no lo hago. Perfecto, gloria a Dios. Pero aquí habla de amarras. Y amarras, yo me imagino, haga de caso un pulpo con tentáculos. El pulpo tal vez está allá, pero los tentáculos se los puede tirar para amarrarlo, para atraparlo. Y a veces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico de lo que nos pasa a nosotras las mujeres, no las de este planeta, sino las de otro planeta. Uno de las cosas que más nos cuestan es que nos encanta dar opiniones acerca de las personas, emitir juicios que no nos están pidiendo y sobre todo la persona no está presente. ¿Sabe cómo se llama eso? Murmuración. Si usted empieza a hablar de la persona, es que fíjate que ella cómo regaña a los niños, todo el tiempo les está gritando, ay no, qué bárbara, y saca usted su lista de crítica constructiva. Está murmurando. La persona no está ahí, dice que murmuración es hablar mal de alguien cuando esa persona no está presente. Está murmurando. Entonces es un pecadillo que usted tiene ahí que no lo siente tan grande, pero pecado al fin. Y usted dice, sí, oí la prédica de la hermana y voy a proponerme en el nombre de Jesús, ya no más murmuración a mi vida. Voy a sacar el pecado murmuración. Perfecto. Saque las amarras también. ¿Cuáles serían las amarras? Yo tengo unas amigas que les gusta practicar el mismo deporte que el mío. Y es juntarnos a hablar mal de la gente o a criticar a la gente sin que esté presente. Les gusta chismear y murmurar. Ya no se junte con ellas. Mire, hable con ellas, no les eche tampoco cruz y calavera, pero la hora del cafecito, donde se juntan a murmurar, la llamada de teléfono, cuando usted sabe que va a empezar la murmuración y el chisme, si no tiene el dominio propio para decirle, ¿sabes qué? Ya no estamos siendo de bendición, ya no estamos siendo edificadas, terminemos aquí. Si no tiene ese dominio propio, evite la llamada. Llame mal mandado y ¿cómo estás? Bien, que no sé qué. Adiós, ¿verdad? Eso es cortar las amarras. No dar oportunidad de que el pecado empiece como con un hilito, a rodearla, a rodearla, a rodearle cuando sienta que está bien amarrada con pecados que Dios ya le había hablado y que usted ya se quitó. ¿Cómo se despoja de eso? Pues si es mucho, pida ayuda, pida consejo, pida administración. Pero vamos a hablar un poquito más adelante de la administración porque hemos visto ahora que la administración es parte de la doctrina de nosotros como beneceritas, como iglesia Benecer. Y nos ha visto mucha gente en todo el mundo que no necesariamente comparte la misma doctrina. Entonces quisiera explicar después más adelante un poquito acerca de la administración. No significa que le vaya a contar a todo mundo su pecado porque está peor, ¿verdad? Sino que vaya usted cortando lazos, vaya usted cortando esas amarras para que ya no le sean atadura. Y si esa amistad que usted tiene no se quiere dejar de compartir el deporte que practicaban, evite la amistad. Amén. Hebreos 12:1, esta es la nueva versión internacional, dice, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Y aquí vamos a ver 2 puntos. El lastre que nos estorba, que en una versión decía el peso, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver qué significa la palabra lastre. Y el otro pecado que nos asedia. Un lastre, dice, es cualquier cosa que impide actuar con libertad y conseguir lo que se desea. Es una piedra de mala calidad o conjunto de lajas resquebrajadas que quedan en la superficie de una cantera. Mire, antes de seguir me voy a parar aquí, dice, lastre es una cosa que impide actuar con libertad y conseguir lo que se desea. ¿Cuántas cosas en tu vida son lastre? Es peso inútil que te permite alcanzar lo que tú has anhelado. Pablo decía, miserable de mí, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Pero si vemos, por ejemplo, vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero vamos a poner un ejemplo así rapidito. La televisión. Puede ser que para ti la televisión sea un lastre. No quiere decir que sea malo ni el diablo, que si no, no puedes ni siquiera ver los mensajes. Pero puede ser que te robe demasiado tiempo de tu vida y te conectas tanto tiempo a la televisión a ver cosas que no te bendicen que se vuelve un lastre. Y no te permite actuar con libertad para alcanzar eso, para lo cual fuiste alcanzado, para hacer como decía Pablo, lo que quiero hacer no hago. Yo quiero orar, hermana, pero no puedo. ¿Por qué?
porque está conectada a la televisión y se sabe la fila de novelas que pasan en toda la tarde. Ese es un lastre, ese es un peso inútil, que puedes despojarte sin tanto misticismo de qué es lo que tengo que despojarme. La tele. Señor, te voy a ofrendar la tele. La voy a conectar para ver los servicios de tal hora a tal hora y voy a quedarme con mi programa que me guste. Uno. De alguna manera que te vayas tú controlando para que ese lastre no te ataque fuertemente. Esta definición dice: piedra de mala calidad o conjunto de lajas resquebrajadas que quedan en la superficie de una cantera. Según la palabra, nosotros somos piedras vivas, piedras para edificar el templo de Dios. Y amén, así es, gloria a Dios. Pero también hay piedras que no son tan vivas y que son, me llama la atención esta definición, piedras de mala calidad. Hermanos, amigos, conocidos que no te aportan nada para tu vida, que más bien te arrastran a hacer lo que no te corresponde hacer, te arrastran al pecado, te arrastran a alejarte de Dios. Y no quiere decir que le pongamos cruz y calavera y que solo los supersantos nos vamos a juntar, porque entonces, ¿quién les va a predicar a ellos? Pero si en este momento, esta determinada amistad, yo no puedo ser de bendición para él, pero él sí me contamina, él sí me arrastra, él sí me aparta. Sabio de mi parte es hacer como hizo Jacob, cuando Labán lo venía persiguiendo y vino él, levantó un mojón, un pedazo de piedra y dijo: yo no paso de aquí para allá para hacerte daño y tú no pasas de aquí para allá para hacerme daño. Entonces tal vez hay amigos lastres, hay amigos piedras de baja calidad, que si te acercas mucho, te influencian mucho, te van a bajar tu calidad. Y es tiempo de botar todo ese tipo de lastre ahora. Estamos en el último tramo de la carrera. Y si no nos despojamos, no vamos a correr con perseverancia, ni vamos a llegar a la meta que Dios ha pedido de nosotros. Significa también peso que se pone en una embarcación, un globo aerostático u otro vehículo para que aumente su peso y su estabilidad. Vemos que los globos, por ejemplo, esos de aerostáticos que suben, les ponen peso para que no se vayan más de la cuenta, para que no se eleven demasiado. Y en el sentido positivo funcionan, porque así es como trabaja ese mecanismo, pero apliquémoslo a nosotros. Y ese lastre que no hemos despojado, que no hemos soltado, que andamos cargando, no nos va a pedir elevarnos al nivel espiritual que Dios quiere que alcancemos. Entonces, identifica tu lastre. Así como aprovechaste el tiempo de tu casa en este encierro para ordenar tu casa, para sacar todo lastre, toda basura, todas cosas que no servían, aprovecha este tiempo que Dios nos está dando todavía para que indaguemos en nuestro interior qué lastre hay, qué cosas nos están atando a la tierra, nos están impidiendo que nos elevemos. Fíjese que los globos están con peso y amarrados, y aunque ya tienen el aire caliente suficiente para elevarse, si no le cortan las amarras del pecado, si no le botan el lastre, no se logran despegar. Apliquémoslo a lo espiritual. Si no te cortas las amarras del pecado, si no botas el lastre, no vas a subir al nivel espiritual que Dios quiere que alcances. ¿Qué es un asedio? Dice: asediar es cercar un lugar fortificado para impedir que salgan quienes están en él o que reciban socorro de fuera. Y cuando leemos en la Biblia y cuando vemos las películas también, y había una guerra, el que iba ganando, digamos, cercaba, asediaba al pueblo que quería conquistar o vencer. Y al asediarlo no le permitía salir a buscar ayuda. Entonces hay pecado que está alrededor tuyo y que no te deja buscar ayuda. ¿Por qué? Porque el pecado es vergonzoso. A nadie nos gusta, a ninguno nos gusta que sepan nuestros pies de barro o las faltas que tenemos. Pero si dejamos que el pecado nos siga asediando, nos puede devorar, nos puede consumir, nos puede envolver. Dice también significa presionar insistentemente a alguien. Eso es asediar, estar fastidiando, estar fastidiando, estar fastidiando. Y el pecado, dice la palabra, que el pecado está a la puerta, ¿verdad? Está listo para que solo medio abras y puedas caer y puedas pecar. En el nombre de Jesús, ese no va a ser tu caso. Pero entonces no le des permiso de que esté tan cerca. Si te está asediando, busca administración. Dice, es como un estorbo que te impide que salgas y que avances. Dice la palabra que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Proverbios 28:13 dice:
El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ese pecado que te tiene asediado, es necesario que vayas y busques ministración y confieses con tu boca: sí, he fallado, sí pequé, tal vez ya no lo estás haciendo, pero el pecado existe. El pecado sigue asediándote y hasta que tú lo confieses vas a alcanzar la misericordia de Dios para poder vencer, para dejar atrás y para derrotar esa situación que gobernaba o que dominaba tu vida en algún momento. ¿Qué es ministración? Le voy a leer un verso y luego le explico un poquito. Ese es el título o el tema que usamos nosotros en nuestra congregación, ministración. Santiago 5:16 dice: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Nosotros, en base a esta palabra y otras más en la Biblia, hemos sido enseñados a que es necesario. Tal vez uno dispone en su corazón: ya no voy a cometer tal falta. Y como te digo, no es agradable confesar tu pecado. A nadie le gusta que sepan de qué fallas. Pero si tú vas y confiesas, aquí dice, la oración ferviente tiene poder para liberarte. Aparte que vas a alcanzar la misericordia de Dios. Entonces es necesario que busques ministración. En esta época está complicado porque no podemos juntarnos, no podemos reunirnos. Pero sí puedes contactarte con una autoridad de tu iglesia delegada para que te autoricen de alguna manera a ministrarte por teléfono, por una videollamada. Porque si hay peso, si hay pecado, no vas a poder alcanzar, no vas a poder correr la carrera y la redención se acerca. Entonces te invito a que si hay pecado rondante, que tú sabes que tal vez ya no lo estás practicando, pero que está a la puerta, está asediando, te está rodeando, te está viendo el momento oportuno de tirarte esa amarra, que vayas y lo confieses para que no te alcance. Proverbios 14:16 dice, mire, le voy a leer esta versión con el debido respeto que se merece, pero le voy a leerle esa versión para que entendamos de alguna manera y como decimos, por las buenas. El sabio lo piensa 2 veces y se aparta del mal, pero el bruto es descarado y se mete de lleno. Como decimos aquí, se va de cara. Entonces, ¿de cuál quieres ser? ¿Del sabio o del otro? Si es el sabio, piénsalo 2 veces. Y aquí dice, se aparta del mal. Entonces, si el pecado anda rondando, si ya sabes que ahí está asediando, si ya sabes que es algo en lo que puedes tropezar y caer, apártate por las buenas. Y no como el otro, que se va a ir de cara y se va a caer, pero ensartar la dentadura en el lodo, en el fango, en el pecado. Es tiempo de despojarnos de todo peso, de toda carga, de todo pecado en el nombre precioso de Jesús. Hebreos 12:1, esta es la Biblia, palabra de Dios para todos, dice, quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer fácilmente. Mire, cualquier cosa que te impida avanzar. ¿Qué te estorba tu vida espiritual? ¿Qué te impide avanzar? ¿Qué sabes tú ahora que estás reflexionando y que en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, te va a recordar y te va a permitir entender qué es eso que te estorba? Por ejemplo, la televisión, ya hablamos, ¿verdad? No es que sea mala, pero si te quita demasiado tiempo y te roba de tu comunión con Dios, te está alejando. Quizá antes en las noches, antes de acostarte, leías la palabra, orabas y te ibas a dormir, pero con un poquito más de tiempo que tenemos así libre, en vez de orar y leer, te pones a ver televisión y te quedas dormido. Ese puede ser un estorbo que te está asediando, que te está estorbando el crecimiento que Dios tiene para ti. El Internet. Miren, el Internet es una bendición. Si no fuera por el Internet, no podríamos estar ahorita conectados y escuchando prédicas tanto tiempo. Los mensajes de WhatsApp, tanta tecnología que hay por medio del Internet nos está facilitando el trabajar desde la casa. Es una bendición. Pero también te facilita de alguna manera el pecar. Vámonos a lo más grande. Pornografía. ¿Cuántos son asediados, atacados y aprisionados y envueltos por pornografía a través del Internet? Si el Internet te está estorbando, tienes que cortar con eso. Algo más suavecito. Mire, el Internet, el Facebook, el WhatsApp,
es el caldo de cultivo para chismes y murmuraciones. Te llega a ti la noticia de que la fulanita hizo tal cosa. A veces hasta gente que ni conoce uno. Celebridades que la fulanita hizo y rapidito lo repostean. Te cuento que repostear algo es participar en chisme y murmuración también. Y es contaminarte de esa misma manera. No porque no lo digas con tu boca, no significa que no sea pecado, que no sea lastre. Lo es. Entonces te invito a que también te apartes de eso. Te alejes, te despojes de toda murmuración, de todo chisme. Si el WhatsApp te es de bendición porque puedes enviar un mensaje de bendición porque recibes un mensaje, amén, gloria a Dios. Si el internet te bendice porque hay información todo el tiempo para que tú consultes y te informes, amén. Pero si te es carga, si te es peso, si te es pecado, apártalo en el nombre de Jesús. Una mala amistad, como hablábamos, ¿verdad? Los amigos son una bendición y dice la Biblia que ama más el amigo en tiempo de necesidad que un hermano. Y sí, amén. Pero hay amigos que no necesariamente nos aportan o nos bendicen o nos edifican o nos ayudan en nuestra vida espiritual. Y con ellos debemos ser cuidadosos y poner ese, como hablamos al principio, de despojarse, aprovechando el distanciamiento social, poner una distancia prudente para separarnos, para alejarnos, para que no te dañen, para que no te estorben, para que tu caminar sea fluido y correr esta carrera los últimos metros, años, días, meses que nos quedan y llegar a la estatura, al nivel que Dios espera de nosotros. Hebreos 12:1 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe. Mire, yo puse esta versión porque me encantó como dice esta parte. Rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de la fe. Mire, si pudiéramos ver los hombres de fe, los valientes, los mártires, los que sacrificaron, los que ganaron la prueba, los que ya tienen, tal vez no tienen las medallas todavía, pero ya se las ganaron, viéndonos ahorita, echándonos porras, diciéndonos, no hombre, no vale la pena que estés cargando ese tu pecado a cuestas. No vale la pena que sigas en esa tu necedad. Si pudiéramos entender eso, yo creo que fácilmente lo votaríamos. Nos sentiríamos avergonzados de estar acuchuchando una pequeñez comparado con la victoria que ellos alcanzaron a través de conquistar, de sufrir y de estar victoriosos, ya solo contemplando el momento en que todos nos podamos reunir. Dice, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Entonces, el pecado te puede hacer tropezar, te puede hacer caer, te puede envolver. Es tiempo de que lo saquemos de nuestra vida, que lo apartemos, que lo ministremos, que le clamemos misericordia al Señor y que al confesar recibamos esa misericordia para poder apartarlo de nuestra vida. Yo escuchaba un fragmento de una prédica de la hermana Lisney que me enviaron, que se llamaba Mujer, Dios quiere que florezcas como la rosa. Y ella decía en la prédica, en ese pedacito, no la escuché toda, pero en ese pedacito, decía que un botón es hermoso, ¿verdad? Y un botón, pues, es pequeñito, pero conforme va abriendo sus pétalos, algo tan pequeño, hermoso, pero pequeño, se vuelve hermoso y grande. Y que lo que Dios quiere es que nosotros florezcamos y que lleguemos a esa plenitud de la estatura, de hermosura que Dios ya vio en nosotros. ¿Y cómo se va a lograr eso? Abriéndose poco a poco. Y ella decía en ese fragmento de prédica que cuando el botón está cerrado, protege, oculta y guarda el centro. Figura nuestro corazón, decía ella. Entonces que cuando nosotros no nos abrimos y cerramos nuestro corazón de alguna manera, nada va a poder llegar a él. En el sentido positivo está bien, pero en el sentido negativo nada nos va a poder ministrar. No vamos a poder abrir para dejar que Dios opere en nosotros. Y que es necesario que nos empezamos a abrir y a florecer para que la palabra de Dios nos ministre. Para que a la hora de una administración, de una confesión y abrirnos, sacar todo lo que hay ahí, que tal vez no es agradable, como cuando ordenamos nuestra casa, ¿verdad? Abriendo las puertas y sacando todo, limpiando todo, ordenando todo para poner el orden que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces es tiempo de escudriñar nuestro corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está el orden? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué guardas ahí? ¿Qué atesoras ahí? ¿Qué cosas hay que no sirven? ¿Qué cosas hay que son lastre? ¿Qué cosas hay que son basura? Dice Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno,
Y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, mire, aquí me permite ver un termómetro. Tal vez a veces uno no se da cuenta mucho de cómo está uno, pero sí es fácil juzgar a los demás. Pero hoy te invito a que te pongas el termómetro por medio de tu boca. ¿Qué estás hablando? Cuando hablas palabras dulces. Cuando hablas amargura. Hablas con enojo. Lastimas a la gente. Yo no sé si te has topado con personas que te ven y no te pueden hacer un comentario positivo, decir, ala, qué bien te quedó ese peinado, sino que te van a ver, quizá el maquillaje que se te corrió, que es un puntito comparado con todo lo bonito que se te mira, solo para señalarte lo malo. Esa persona tiene amargura en su corazón, esa persona está resentida, tiene envidia, está enojada, yo no sé cómo está. Pero tal vez ya no juzguemos a las demás personas, sino miremos cómo estamos nosotros por dentro. ¿Cómo miramos a las demás personas? ¿Qué podemos decirle a las demás personas cuando las vemos? ¿Podemos decirle un piropo sincero? ¿Podemos decir una palabra agradable? ¿Podemos decir las cosas buenas que tienen con sinceridad de corazón? ¿O por la boca decimos una cosa y en el corazón sentimos otra? Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca. Escudriña tu corazón para ver qué hay adentro. ¿Qué es lo que hay guardado? ¿Qué es lo que tú tienes encapsulado ahí para que se lo abras al Señor como la rosa y le dejes que el Espíritu Santo te ministre, te transforme y te enseñe? Romanos 13, 11, 12 dice, esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba, despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca de cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia. Despójense y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Entonces, mire, el tiempo ya nos avanzó un poquito, pero vamos a señalar algunos como bullets, unos puntitos ahí. El tiempo se acaba. ¿Cuánto tiempo nos queda? No sé, pero es mucho menos de que a principio de año. Se acerca el día de la redención, el día de la salvación. La oscuridad se va a ir porque va a venir la luz. Nuestra salvación está más cerca. Decía ahí, despierten. Ya no es tiempo de estar adormecidos por el pecado, tal vez, distraídos por el pecado. Es tiempo de despertarnos y ver la realidad que estamos viviendo. Dejen de un lado sus actos oscuros como se quitan la ropa sucia. Entonces, si hay actos oscuros en tu vida, es hora de despojarte ahora. Ese es el peso y el pecado también. Vamos a leer unos versos más abajo para ver solo casi que mencionados algunos actos oscuros que menciona en este verso. En el verso 13, Romanos 13 siempre, del 13 al 14 dice, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y en las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístase con la presencia del Señor y no se permitan pensar en formas de complacer los deseos del mal. Vamos a poner otra vez así, solo enunciados. Pertenecemos al día. No fiestas desenfrenadas y borracheras. Yo creo que eso sería extremo. Pero si tal vez tú no le has rendido tu vida a Cristo y todavía te gusta eso, te apasiona, te llama la atención, es tiempo de rendirlo y despojarte de eso como se quita una vestidura vieja, una vestidura sucia. No vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad. Si tú vives de forma desordenada a lo que la palabra dice, es tiempo de ordenarte. Perdón que lo diga aquí y en este medio, pero a veces se dan las uniones de hecho, parejas que se juntan y nunca se casan. Es una forma de vivir desordenadamente, inmoralidad sexual. Tus hijos no son reconocidos por la ley de alguna manera y sobre todo por la bendición de Dios. Ponte en orden. Nada te cuesta. Eso es parte de despojarte del peso y del pecado. Busca con la ayuda del Señor. Clámale al Señor para que tu situación, tal vez no los dos piensan igual, pero yo he visto testimonios de hermanas que vivieron así por años y cuando recibieron el rema de parte de Dios le clamaron al Señor y el Señor tocó los corazones del esposo que quizá a veces ni inconverso, pero que les permitió honrarlas por medio de poner en orden su vida íntima, su vida sexual, su matrimonio. No se metan en peleas, ya no es tiempo de estar peleando. Porque me dijo, porque no me dijo, porque me vio, porque no me dio. Despójate de ese lastre, de ese pecado, de ese peso. No tengan envidia,
Más bien despójense y vístanse de luz, quítatelo como ropa vieja. Si algo te da envidia, busca administración, confiésalo, sácalo de tu corazón, rompe con ese lazo, con ese lastre que te puede atrapar y te puede hacer caer. Efesios 4, 22 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojémonos de todo eso que veníamos arrastrando ya, que se había vuelto costumbre tal vez en nosotros, pero que es un viejo hombre. Renovemos la mente, cambiemos nuestra manera de pensar. Y hemos hablado otras veces de eso, pero necesitamos que nuestros pensamientos sean transformados por medio del Espíritu Santo y que nos vistamos con el nuevo hombre. Efesios 4, 25, 28. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Despojémonos de mentira, dice, y hablemos la verdad. No pueden haber ni siquiera mentiras blancas, no existen. Mentira, mentira. Si tienes algún mal hábito de mentir sin necesidad, es tiempo de despojarse y de botarse y de cambiar tu manera de hablar, cambiando tu manera de pensar. Airados sin pecar, eso hemos hablado en otras oportunidades. Se vale enojarse, pero no se vale pecar, no se vale permanecer en el enojo. Dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. No debemos de permitir que pase más de un día con el enojo. Buscar ayuda, buscar administración, pedirle al Señor que nos auxilie para poder perdonar y olvidar ese enojo. El que robe, no robe más. Mire, ni un lápiz. No está hablando de un ladrón de banco. Cualquier cosa que no te pertenece es un robo. Horas de trabajo, clip en la oficina, cualquier cosa. No podemos permitir que pequeñas cosas, pequeños lazos de pecado nos envuelvan fácilmente. Efesios 4, 29 y 30. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para la redención. Entonces, debemos de cambiar nuestra manera de hablar. Ninguna palabra, no digamos una mala palabra, pero palabras ofensivas. Porque a veces uno dice, bueno, ya no digo malas palabras, pero ofendo con mi hablar. Debemos de sacarlo de nuestra manera de hablar, porque si no lo hacemos, vamos a contristar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el sello que nos está poniendo el Señor para cuando el día de redención venga, pueda decir, esta sí es mía, esta se viene conmigo. Es como cuando compras algo en el súper, si viene sellado y luego lo quieres ir a cambiar, perdón el ejemplo, te lo cambian porque saben que lo compraste ahí, saben que no lo abriste, saben que no lo tocaste, saben que tiene la etiqueta que pertenece ahí. Pero si no, no te lo van a recibir. De la misma manera, si el sello del Espíritu Santo no está en ti, cuando ese día que se acerca llegue, nos vamos a perder la bendición de ser arrebatados, de ser transformados, de ser restaurados. Entonces, no permitamos que nuestra boca afecte. Efesios 4, 21 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces debemos, así rapidito, despojarnos de amargura, enojo, gritería, maledicencia, que es decir mal, y malicia. Y acuérdese que si dice la palabra, que si encontrando en nosotros una raíz de amargura, no toda la planta, solo la raíz de amargura, pueden evitarnos que recibamos la gracia de Dios. Y sabemos que para este tiempo final, para este tiempo de redención que se acerca, necesitamos la gracia de Dios todos para poder dar la estatura que Dios espera de nosotros. Yo por mis fuerzas y por mis medios no voy a lograr la talla, si no es por la gracia de Dios. Y con esa gracia de Dios y el sello del Espíritu Santo, sí voy a poder ser candidata para ese día de redención. Entonces, toda amargura, todo enojo, toda gritería, todo hablar mal, toda malicia, sea despojada como esa carga, sea quitado como ese vestido viejo de nuestra vida. Colosenses 3, 8 y 10. Ahora en cambio despójense de todo eso, cólera, arrebatos de ira, aversión, insultos y groserías, fuera de su boca. Dejen de mentirse unos a otros, ya que
se despojaron del hombre que eran antes y de su manera de obrar, y se vistieron de ese hombre nuevo que por el conocimiento se va renovando a imagen de su Creador. Entonces despojémonos de cólera, arrebatos de ira. Mire, hay quienes un fosforito y estallan. Va a tener que rendir su carácter, va a tener que ceder, va a tener que presentarlo ante Dios y decirle, sí, de repente me exploto, ayúdame. Insultos y groserías, mentiras, ni siquiera las blancas, como dijimos, ¿verdad? Despojarse del hombre, ante el hombre viejo, el de antes, y vistiéndose del hombre nuevo, que se va a renovar a la imagen de su Creador. Bueno, ahí sí que el Espíritu Santo nos habló a todos, creo yo, ¿verdad? Y es tiempo de despojarnos, porque el Señor viene pronto. Es tiempo de rendirle todas esas áreas que no hemos podido, pero que ya no hay tiempo. Y que con la gracia de Dios y el Espíritu Santo lo vamos a poder hacer. Oremos para que el Señor nos auxilie. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Y entendemos claramente que nuestra redención se acerca, Señor. Y que esta carrera que estamos corriendo, Señor, no podemos hacerla con peso y con pecado. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos con tu Santo Espíritu a botar, Señor, todo lastre, todo peso, todo pecado, todo amarre, Señor, para que nos podamos correr con gozo, Señor, y alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, Señor. Y te pedimos, Padre, que cada uno de nuestros hogares, Señor, sean guardados por tu mano poderosa, Señor. Que tu misericordia, tu bondad y tu favor nos cubran, nos bendigan, Señor, y nos protejan en el nombre de Jesús. A ti te damos toda la honra y toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias nuevamente por permitirnos conectarnos a través de este medio. Bendigo su vida, bendigo su casa, bendigo su familia y deseo con todo mi corazón que pronto nos podamos ver físicamente, si el Señor lo permite, pero sobre todo físicamente, espiritualmente, en ese reino que Dios ha preparado para nosotros, para todos los que hemos creído en Él. Bendiciones y Maranata. Cristo viene pronto.